Un gusto que les habla en este caso Martín Gabriel Aguilar, analista semisenior de Libertex, como le decía, para la oficina de Costa Rica. Si me permiten presentarme brevemente, 5 años y medio más o menos de experiencia en los mercados financieros. Mi carrera ha estado determinada por Libertex. Voy a presentarme con la cámara un segundo. Ahí estamos, ahí creo que me ven, ¿no? Estamos. Bienvenido David Porras. Les decía, 5 años de experiencia en los mercados, próximo a licenciarme en Administración de Empresa, bachiller en Economía y Gestión. Un gusto poder estar acá en este espacio que nos da Libertex. Hicimos un juego de palabras entre live de en vivo y Libertex de la compañía que nos da el placer de generar este espacio de diálogo, de educación, de información, de charla y debate y demás. Yo quiero que este seminario, esta primera edición del seminario, sea distendida, sea quizás un poco dinámica, por decirlo de alguna manera. Entonces, no tengan ninguna duda en hacer sus preguntas, en poder participar, en hacer algún comentario. Si son preguntas cortas durante la presentación, seguramente las podré ir respondiendo. Voy a dejar aquí abierto el chat, de hecho. Si son preguntas más largas, quizás las dejemos para el final. Va a haber un segmento de preguntas y respuestas al final. La idea es que se vayan con toda la información que vinieron a buscar, o por lo menos enriquecer su experiencia dentro de los mercados financieros. Entiendo que muchos aquí son nuevos en los mercados, son clientes de Libertex, ya tienen aperturadas sus cuentas. Vamos a tratar algunos temas menos complejos, otros un poquito más complejos, así que por favor no duden en interrumpirme, porque además yo soy un fanático de los mercados, de los activos en general, entonces empiezo a hablar, me emociono y no paro. Entonces, ya he tenido alguna conversación en particular con algunos clientes y pueden dar fe de ello. Pero todo con buena onda, ¿no? Distendidos, con ganas de participar. Espero verlos en el chat prontito. Quiero hacer un inciso en algo que he comentado al pasar, pero que no quiero dejarlo por ahí o dejarlo tirado, que es la oficina de Libertex en Costa Rica. Una breve presentación. La oficina de Libertex en Costa Rica se ha abierto recientemente y la idea de la compañía en un proyecto global es poder focalizarnos más en la región de Centroamérica y en particular en el país para que ustedes como clientes tengan una mejor experiencia al invertir en los mercados. ¿Cómo se beneficia Libertex? Como todos los brokers, cuando el cliente opera, independientemente del resultado final de la operación, de si gana o de si pierde. No, el broker gana cuando el cliente abre la operación. Si el cliente pierde dinero, tenderá a abrir menos operaciones o incluso hasta irse del mercado. La idea de estos espacios y de los servicios gratuitos de Libertex y más puntualmente de Libertex Costa Rica es mejorar esa experiencia en general del cliente dentro de los mercados financieros y que así tenga un tiempo de vida, en su camino por los mercados útil, más productivo, más eficiente y más rentable. Eso es básicamente la idea de este espacio y de muchos otros servicios que les iremos comentando con el correr del tiempo. Tanto así, por ejemplo, las charlas que le mencioné anteriormente que he tenido en privado con algunos clientes. Vamos a empezar rápidamente con el seminario. Habiendo hecho esta presentación, me acompaña aquí el equipo de asesores que está en la oficina de Costa Rica, Vero y Manuel, con quien seguro ya tuvieron el gusto de hablar. Realmente unos profesionales, unos genios todos ellos. Les voy a presentar el temario del seminario. Bien, aquí vamos a estar hablando sobre Bitcoin y Ethereum, las dos criptomonedas por excelencia en los mercados financieros, las dos más importantes, las dos más populares, las dos más utilizadas. Sé que muchas personas están muy interesadas en estos dos activos en particular, muchas personas no solamente dentro de los clientes de Libertex en Centroamérica, más precisamente de Libertex en Costa Rica, sino el mundo en general está interesado en estos mercados. Entonces estoy seguro que a más de uno le vendrá bien este segmento de Bitcoin y Ethereum con el que vamos a comenzar dentro de nada. Segundo punto, tasas de interés en Estados Unidos. Las tasas de interés en Estados Unidos son un tema ultra relevante que se toma muchas veces a la ligera como factor fundamental en diferentes activos y mercados por parte de traders y por parte de inversores por igual, sean o no sean clientes de Libertex. Es algo que he estado palpando muchísimo últimamente y me parece extraño dado que todos los días prácticamente tenemos noticias de las tasas de interés. El reflejo de las tasas de interés se puede ver claramente en las gráficas de precios de cientos de activos disponibles en nuestra plataforma, o incluso me animaría a decir de hasta de miles de activos. Y hago hincapié en Estados Unidos por ser la economía más relevante y la que determina en algún punto la agenda de las tasas de interés a nivel mundial. Por último, cerraremos con una stock, con Netflix, con una acción.
Elegí Netflix por elegir alguna, realmente me parece interesante a nivel fundamental. Iba a hablar de stocks en general, pero me decanté al final por esta en particular porque entendí que podía resultar interesante para algún cliente que esté interesado o para comenzar dentro del mercado de las stocks, que no haya tocado la bolsa todavía, o para un cliente que esté operando otras acciones y que le interese diversificar un poco su portafolio de inversión. Por último, haremos un segmento de preguntas y respuestas en el que ustedes podrán utilizar ampliamente y abiertamente la caja de comentarios. La idea es que suelten todo lo que les haya quedado de la presentación ahí y yo intentaré responder en la medida de lo posible lo más concreto para que no se extienda demasiado después de los temas principales. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Me disculpan, estoy con el mate. Como habrán notado, yo soy argentino, entonces aquí es súper común. Damos inicio si no tenemos ninguna pregunta, ¿les parece bien? Empezamos con el Bitcoin, empezamos con todo. Bitcoin hashtag to the moon puse acá. Bueno, ¿qué puedo decir de esta criptomoneda? La criptomoneda por excelencia, la más popular, la más operada, la más grande, aquí puse por capitalización de mercado, y hago un pequeño inciso acá en capitalización de mercado. ¿Por qué? Porque es importante entender este concepto para entender justamente por qué Bitcoin es tan importante. La capitalización de mercado se podría definir como el valor total de un activo en concreto. En este caso del Bitcoin, podemos obtener la capitalización de mercado de un activo multiplicando la cantidad de particiones de un activo en el mercado por el precio del mismo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 42 millones de Bitcoins dando vuelta, multiplicamos esos 42 millones de Bitcoin por 28.564, que es el precio del token al día de hoy, actualizado hace una horita nada más, y ahí tendremos la capitalización del mercado. El precio es importante, sí, es correcto, es importante, pero el market cap lo es aún más. Lo es tanto que incluso el Bitcoin ha llegado a superar en market cap a algunas de las empresas más importantes de todo el mundo. Estoy hablando de empresas del calibre de Google, por ejemplo, o incluso algunas plataformas como, no se me viene ahora a la cabeza, pero Netflix o Tesla. Estamos hablando de un activo súper importante en ese concepto. Y ustedes me dirán, ok, también es el de los más caros, pero no es tan relevante que sea de los más caros, porque si yo mañana creo una criptomoneda y le pongo de valor inicial, por ejemplo, $200.000, buenísimo, tengo una criptomoneda que es más cara que el Bitcoin, pero el market cap será de cero porque no hay un solo token distribuido que valga realmente $200.000, que esté respaldado por $200.000. Entonces, será infinita o absurda la comparación con el Bitcoin en términos de precio, si no tenemos en cuenta el market cap. Ese es el pequeño inciso que quería dar para comenzar a hablar de Bitcoin y entender por qué es tan importante. Hoy ha subido, estamos en un buen día del Bitcoin, realmente no estamos en una buena semana, podríamos decir. Los últimos 7 días han sido algo golpeadores para los que solemos operar esta clase de activos, esta clase de mercados. Para explayarme un poco más en este activo, me tomé el atrevimiento de dividir los últimos 3 años y hacer un comentario al respecto de cada uno. ¿Por qué? Porque de esta forma entenderemos muy bien en qué situación estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bien. Tenemos un 2021, si empezamos por orden cronológico de izquierda a derecha, en el que hemos alcanzado un all-time high. Un all-time high es un máximo histórico, dicho en español, máximo de todos los tiempos. Nunca antes había alcanzado ese nivel de precios, nunca después lo volvió a alcanzar. Yo lo redondeé en $69.000. Alguno me podrá decir, subió a $69.051. Bueno, se redondea. Ese es el valor que nosotros tenemos establecidos como que es el máximo histórico. Ese es el techo hasta ahora del Bitcoin. Ha sido producto de una tendencia alcista muy fuerte que tuvo lugar a lo largo de todo el 2021 y ha sido, de hecho, el motivo por el que el Bitcoin se volvió tan tendencia en todos lados. Todo el mundo hablaba del Bitcoin. Vos ibas a comprar carne en una carnicería y el carnicero te podía hablar del Bitcoin porque, la verdad, la mayoría de los inversores estaba generando plata acá. O sea, todo el mundo compraba. Todo el mundo compraba, entonces se formó como una especie de ciclo de bola de nieve que se retroalimentaba a sí mismo y llegó a esas cotas realmente impresionantes, $69.000. Lo que pasa es que la mayoría de los activos, dirían todos los activos, todo movimiento tiene su reflejo a la inversa, su contraprestación, si se quiere decir, que hace que ese movimiento sea en definitiva sano, entre comillas. Y eso ocurrió en el 2022. Pasamos al siguiente año, 2022, bajista, súper bajista, 64%. Un activo que sube o que baja un 64% en un año
Bueno, es para hacérselo mirar. No ha sido un año normal, realmente el Bitcoin no ha sido el único activo que fue afectado por un 2022 bajista, pero sin duda que fue el que más llamó la atención porque esa plata que te había hecho ganar durante 2 semanas, la perdiste rápidamente. Y yo no quiero generar un sentimiento, eh, un malestar, un sentimiento negativo dentro del público aquí presente. Por el contrario, porque por ejemplo, dentro de la plataforma Libertex, ustedes tienen la oportunidad de comprar, pero también de vender CFDs. Entonces, mientras más bajaba el precio del token del Bitcoin, más dinero ganaba aquel que vendía CFDs de Bitcoin en esta plataforma, en Libertex o en cualquier otra. Me tomo el atrevimiento de pasar al siguiente año, 2023. ¿Qué pasó en el 2023? Esa tendencia súper bajista que veníamos teniendo hasta el momento, que yo les dije, menos 64% desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, se vio contrapuesta, se vio mal lograda. Quebró, quebró esa tendencia, finalizó. El 1 de enero del 2023 ya empezamos a ver los primeros movimientos alcistas, no solamente dentro del Bitcoin o del mercado criptográfico en general, sino también en los diversos mercados como el mercado bursátil y el mercado de las divisas, Forex y las commodities. El cripto invierno yo lo puse aquí entre signos de pregunta, fin del cripto invierno, lo planteo como pregunta, es una pregunta muy interesante que me la puede hacer cualquiera. Yo, para responderla, serías más cauto. No determinaría que estamos en el final del cripto invierno, porque para asegurarnos de eso tendríamos que garantizar que la tendencia supere ciertos niveles de resistencia determinantes que están por encima de los $30.000. Y lo que vemos hasta el momento es que cuando chocó con $30.000 el precio del Bitcoin, bajó. Ese fue un nivel que hasta ahora no lo pudo superar, por lo menos en lo que va del 2023. Veremos qué pasa con el tiempo, por eso lo puse entre signo de pregunta. El sentimiento por ahora es alcista. Quiero destacar 4 puntos que resalto del mercado criptográfico, en este caso del Bitcoin, y es que el propio mercado se mueve al ritmo del Bitcoin. Esto es innegable. El Bitcoin marca la agenda de muchos de los movimientos de las altcoins principales, del BNB, del Ethereum, de las que a ustedes les guste, del Ripple. Cada una tiene sus propios factores fundamentales, por supuesto. El Ripple en su caso, por ejemplo, con la demanda colectiva que ha sufrido en los Estados Unidos, el Ethereum con las actualizaciones constantes que recibe, el BNB con las regulaciones que le quieren imponer a Binance, tienen sus factores fundamentales. Pero el grueso de la agenda, es decir, las tendencias a mediano plazo del mercado criptográfico y de las altcoins, se definen por el movimiento del Bitcoin. Pongan la gráfica, entran a su TradingView, entran a su Libertex y comparan ambas gráficas de precio, van a ver movimientos súper similares, sobre todo en el largo plazo. En el corto también, por supuesto, pero en el largo se ve clarísimo. Acá yo puse que se beneficia de la mayor aversión a riesgo. Y eso es algo que está pasando. En el 2023, nosotros venimos de un 2022 bajista, como les decía. En el 2023, esos miedos se diluyeron un poco, se desvanecieron, se fueron en una parte del mercado, dividiendo a los grandes capitales en 2 grupos. Tenemos 2 grupos. Un grupo que es el que sigue con perspectivas negativas, sigue creyendo que va a venir una fuerte recesión, que los activos van a bajar, que el mercado va a seguir cayendo, que el pequeño veranito que tuvimos desde enero hasta hoy fue una corrección alcista de una tendencia a largo plazo bajista. Está ese grupo, tiene todo su derecho de existir, como tiene el derecho de existir las personas que creen que la tendencia bajista del 2022 se cortó el 1 de enero, hicimos clic, cambiamos la mentalidad y así como dijimos, este 2023 arranco el gimnasio en año nuevo, mientras brindábamos, dijimos también los mercados son alcistas. Esa clase de personas, esos grupos de personas, creen y fomentan que el Bitcoin y otros activos de mayor riesgo tengan una tendencia alcista. No necesariamente activos con riesgo tan alto como el Bitcoin o las criptomonedas en general, sino también activos, como ya veremos, como el euro, como la libra esterlina. Las subidas y bajadas se retroalimentan, puse yo aquí. Y esto es así, cuando sube el Bitcoin, es normal que se corra la bola y todos paremos a decir, ok, hay que comprar, porque está subiendo, va a subir, va a ir a máximo histórico de vuelta. Entonces es como que ese movimiento, esa microtendencia hace o genera que nosotros querramos sumarnos, ¿no? Sumarnos. El miedo de quedarse afuera, el FUD, que se extendió mucho con el mercado de las criptodivisas. Lo mismo pasa a la baja. Cuando cae el Bitcoin, muchas personas están tentadas a abandonar el barco y vender. Activo refugio, entre comillas, esa es una pregunta que les hago a ustedes.
a ver qué piensan, si es un activo refugio, si no. Si me preguntan en lo personal, mientras alguno pudiera comentar su opinión en los comentarios, yo respondería que un activo que cae un 7% en una semana, bueno, tan activo refugio no es, porque yo quiero que mi dinero, mi capital, esté resguardado en un lugar seguro. Si yo lo quiero utilizar como refugio, lo puedo utilizar como otra cosa, ¿eh? Como especulación, para ganar dinero, porque subirá más, porque tiene más volatilidad que otros activos, pero refugio yo lo pongo entre signo de preguntas para el que se lo quiera pensar, el que lo quiera responder. Seguimos rápidamente porque acá creo que me extendí bastante. Vamos con el Ethereum. El príncipe cripto puse yo por poner simplemente una metáfora, pero hace referencia esencialmente a la importancia que tiene como la segunda criptomoneda más grande, más operada, más conocida, etcétera, etcétera, del mercado cripto. Súper relevante el Ethereum. ¿Marca agenda? Sí, por supuesto. No como el Bitcoin, pero está. Está y es de las monedas también más caras del mercado, de la segunda criptomoneda con mayor capitalización, que es un concepto que acabo de explicar, pero tiene una economía diferente. Y eso se refleja en el precio. El Ethereum vale menos de un 10% que un Bitcoin. Un Ethereum vale menos que un 10% de un Bitcoin. Pero no significa que sea un 10% de lo relevante que es el Bitcoin. No tiene nada que ver. Vale menos de un 10% porque plantea una economía diferente. Y eso me lleva a la siguiente diapositiva. Acá también destaqué algunos puntos interesantes del Ethereum. El primero de ellos es, como les decía recién, que planteó una economía diferente a la del Bitcoin. El Ethereum se pensó en un principio para solucionar ciertos problemas o ciertos aspectos que el Bitcoin no solucionaba. Que el Bitcoin fue el primero. Es normal que tenga desaciertos. Es normal que no cubra todas las necesidades del sector o de los consumidores, que no tenga todas las funciones. De hecho, Ethereum está respaldado por una fundación, por una cara visible. Binance Coin está respaldada por una organización, por una cara visible. El Bitcoin no. Entonces no se permitió del todo evolucionar centralizadamente, sino más bien por una comunidad. La economía que planteó el Ethereum, a diferencia del Bitcoin, es que el Bitcoin tiene una cantidad de Bitcoins determinada. Son, ponele, 64 millones de monedas. No puede haber más. Son 64 millones y ya está. Entonces, eso le genera al activo en cuestión, en este caso al Bitcoin, la posibilidad de ser un bien escaso, valorizándose en el tiempo porque cada vez hay menos, perdón. Hay menos en circulación, hay escasez del recurso, cosa que no le pasa al Ethereum. El Ethereum se puede generar más y más y más de acuerdo a lo que se necesite. El Ethereum es imprimible, como el dinero, imprimible entre comillas, por supuesto, como el dinero fiduciario, como es, por ejemplo, un colón, un peso argentino, un dólar, un euro. Entonces, la economía es completamente diferente. Actualmente enfrenta más competencia que nunca. Y esto es porque el Ethereum tampoco es perfecto. Y se ha visto superado, perdón, en diferentes aspectos por diferentes proyectos súper interesantes, incluso más interesantes que el Ethereum. Menos conocido quizás, sí, por ahora sí, porque como les decía, es la segunda criptomoneda por importancia, pero no dejemos de ver proyectos que le plantean cara como Polygon, Solana, Tron. Cumplen mismas funciones, algunos más para intercambiar, otros más para ahorrar, otros más para los smart contracts, los contratos inteligentes, unos que funcionan más rápido, otros que son más económicos. Entonces, tenemos una variedad de activos que le plantean lucha ya no solo al Bitcoin, sino al Ethereum. Vale menos que el Bitcoin, pero se gana más, puse yo. No necesariamente. Los movimientos están muy correlacionados. Los movimientos son muy similares. Si nosotros nos ponemos a ver las gráficas de precio y a comparar, si el Bitcoin sube un 2%, es muy probable que el Ethereum suba un 2,5%. ¿3 les gusta? Bueno, sí, puede tener un movimiento mayor por ahí, pero se ve compensado con un movimiento mayor cuando el Bitcoin cae un 2% y el Ethereum un 3%. Algunas veces ocurre de que esta situación se da al revés y que el Ethereum sube un 2% y el Bitcoin sube un 1%. Son algunas veces, tienen explicación, algunas veces ocurre más fuertemente que el Ethereum sube un 10% y el Bitcoin se mueva a penitas, eso ya tiene otra explicación más fundamental, por eso las gráficas no son idénticas, no tendría sentido operar dos activos diferentes si las gráficas fueran idénticas, y ahí está un poco la gracia. ¿De dónde viene y hacia dónde se dirige? Ahí tenemos la gráfica de precio. Tenemos una tendencia alcista que ha culminado en noviembre del 2021 en un máximo histórico por encima de los $4.000, espectacular, todo el mundo hablaba del Ethereum, hermoso, divino. ¿Qué pasó? Plum. Mismo movimiento que en el caso de Bitcoin. En el caso de Bitcoin yo se los conté hablando, acá lo pueden ver gráficamente. Es una línea así, una línea fuerte así. Yo la puse arriba
porque se ve más bonito, es más gráfico, pero realmente con una media móvil se puede trazar y seguir más preciso el movimiento en un nivel más cómodo para el inversor, para el trader. Este es un análisis diario que va de 2021. 2023, pequeña tendencita, así. Miren todo lo que tenemos para recorrer para arriba todavía. También tenemos para abajo. Vamos con el siguiente tema. Tasas de interés. Bueno, primero, ¿alguna pregunta sobre Bitcoin, sobre Ethereum? Mientras me tomo un mate, por favor, siéntase libre de usar el chat, son bienvenidos. No habilito todavía el micrófono porque si no se va a ver de pronto bastante interrumpida la presentación. Seguimos nomás. Tasas de interés en Estados Unidos. Las tasas de interés, como les decía al principio de la presentación, son un factor fundamental determinante para plantear un portafolio a mediano o largo plazo. Sobre todo si usted, del otro lado, es un inversor que sigue factores fundamentales como lo soy yo. Para mí, el precio va más allá de una gráfica. Si yo me quedo en lo que dice mi computadora de que el precio está así, bueno, sí, tengo una visión del mercado. Y lo demás, y lo que está afuera, y lo que está pasando en la actualidad, ¿qué no influye? Por supuesto que influye. Yo hago análisis fundamental, soy pro, me declaro del análisis fundamental. Y las tasas de interés en este momento está siendo uno de los factores fundamentales que más determinan el movimiento de los precios del mercado. ¿Qué son? Para responder esa pregunta que está ahí. Bueno, la tasa de interés básicamente es un índice de referencia que establece un prestador de dinero y que determinará cuánto dinero se le devolverá en adicional al dinero prestado en un tiempo determinado. Estas tasas de referencia son súper útiles. Acá pongo para qué sirven. Son súper útiles, por ejemplo, para bancos centrales o incluso para bancos comerciales. ¿Por qué? Porque tocando la tasa de interés, podrán afectar de una u otra forma a la economía. Lo utilizan como herramientas, ¿ok? La tasa de interés es una herramienta más que dispone el Banco Central de cada país para afectar, según sus propios intereses, una economía, para hacer que se expanda, para hacer que se contraiga, para subir la inflación, para bajar la inflación. Depende. En, en este caso, tenemos un contexto complejo que ha sido muy influenciado, como le decía, por la tasa de interés. ¿Por qué complejo? Porque tenemos una alta inflación. Tenemos una alta inflación en todo el mundo. Esencialmente en Estados Unidos, que es un poco el que marca un poco el camino de las demás economías importantes, ¿no? Si hay inflación en Estados Unidos, es muy probable que haya en el resto del mundo. Si hay tasas de interés altas en Estados Unidos, es muy probable que haya en el resto del mundo. Pero a lo que voy es que si Estados Unidos la sube, el resto del mundo también la sube. Voy a comparar la inflación y las tasas de interés en tres economías importantes en el siguiente slide. Aquí lo tienen, es muy clarito. Un segundo, por favor. Aquí estamos, ahí vuelvo a presentar, ahí estamos. Les muestro dos gráficos, inflación interanual y tasas de interés debajo. La inflación ha sido el gran problema de las grandes economías al final de 2022 y a principios de 2023. Tuvimos inflación que no se veía desde hace décadas. Estados Unidos, en Gran Bretaña y en la Unión Europea, que son los tres países que yo aquí quise comparar, ¿ok? Estados Unidos llegó por encima del 10%. Ahora está en el 5%. Paradójicamente, ustedes me dirán si es casualidad, es el país, lo verán en el gráfico de abajo, que más ha subido sus tasas de interés en este último tiempo. Efectivamente, la alza en las tasas de interés en Estados Unidos hicieron un efecto positivo sobre la inflación, reduciéndola. La Unión Europea es diferente, funciona de manera diferente, es un caso muy especial, porque al momento de subir las tasas de interés, el Banco Central de la Unión Europea no determina la subida de tasa de interés de los bancos de cada país, el Banco de España, el Banco de Portugal, el Banco de Francia, el Banco de Alemania, quienes manejan las tasas a su propia voluntad de intereses. Pero el índice de precios al consumidor, que es la inflación de la Unión Europea, sí se hace un promedio ponderado y es por eso que no vemos tanta correlación entre la subida de tasas y la inflación. En el Reino Unido tenemos un caso gravísimo y es el más interesante de todos. ¿Qué tenemos? Tasas altas y alta inflación. ¿Eso qué provocará? Básicamente, que las tasas sigan subiendo, porque no tenemos un motivo claro para dejar de subirlas. Es más, necesitamos más tasas, más y más tasas. Estas tasas altas repercutirán eventualmente en la economía negativamente. Por eso se espera que la economía del Reino Unido sea de las más afectadas de cara a final del año. Ahí estamos de vuelta.
Eso en cuanto a la incidencia de las tasas respecto de la inflación. Vamos con activos, que quizás es algo que a las personas les interese un poco más. ¿Cómo repercute las tasas en los activos? Bueno, acá yo puse 3, pero en realidad, como le dije, son cientos. Incluso se pueden contemplar miles de activos en el mercado. Índice dólar, que es el valor del dólar respecto de otras 6 divisas. Valor del euro respecto del dólar. Y valor de la libra esterlina también respecto del dólar. El índice dólar es aquel que sigue una línea amarilla. Como vemos, súper alcista. El pico ese alcista que vemos ahí a mitad del gráfico más o menos lo marcó en octubre del año pasado, donde el dólar estaba súper fuerte porque actuaba como un activo refugio frente a previsiones de inflación, guerra, pospandemia, recesión, todo negativo. Bueno, el dólar actuó como activo refugio. Mientras tanto, las otras divisas se depreciaban. Se van del euro, pasan al dólar. Se van de la libra esterlina, pasan al dólar. ¿Qué pasó después? Bueno, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, empezó a subir las tasas, como le decía, tuvo un efecto positivo, la inflación se redujo, entonces el dólar de pronto empieza a ser menos atractivo. Cuando el dólar es menos atractivo, se ven beneficiadas los otros activos que tienen mayor riesgo, en este caso el euro, la libra esterlina, pero también el Bitcoin, el Ethereum, como había explicado anteriormente. Ya les digo, las tasas de interés es un factor fundamental determinante. Salen noticias todos los días, es un tema que, explicado clarito y detenidamente, se puede entender muy bien y pueden sacar mucho rendimiento de saber analizar los tiempos y las noticias y operar en los mercados con esto. Yo puse acá divisas, pero pueden poner acciones, es lo mismo, pueden poner acciones, pueden poner commodities, es lo mismo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés altas y la baja inflación derivó mayor riesgo. Mayor riesgo, mayor cotización en activos diferentes al dólar. Vamos con el último tema de este seminario. Avíseme si hay preguntas. Acá Álvaro Hernández nos comentaba, el Bitcoin bajó hoy, pero muchos dicen que podría irse a los 50.000. ¿Qué opina usted? Bueno, yo no hago futurología, no tengo la bola de cristal, pero el 50.000 no sería un nivel descabellado. ¿Por qué no? Si ya tocó 69.000 en algún momento. 50.000 de hecho había sido una resistencia muy importante en el 2021 antes de llegar al máximo histórico. Si vos me dijeras, llega a 75 y ya la veo más complicada porque sería superar el máximo histórico, sería tener más impulso. Como le decía, no hago futurología, no podría asegurar o garantizar que va a llegar a 50.000, ni siquiera podría garantizar que va a llegar a 30.000 de nuevo, y mire lo cerca que estamos. Pero teniendo un activo tan volátil como el Bitcoin, podría pasar porque no está abierta la posibilidad. Aquí tenemos una stock, elegí Netflix, como le decía, porque es súper interesante a nivel fundamental y también técnico. Si ustedes analizan la gráfica de precios, verán un montón de particularidades. No tengo que explicarles además qué es Netflix o a qué se dedica la empresa. Todos lo saben, todos la conocen, incluso creo que muchos de acá deben tener una suscripción al servicio paga. El valor por acción es algo más caro que el precio de la suscripción, es $321 en este caso. El valor por cada título hoy bajó ligeramente, así que está de promo, le podríamos decir, pero continuamos explicando un poquito de lo interesante que tiene Netflix. Aquí vemos su gráfico de precio por acción. Un gráfico de precios que entre febrero y marzo del año pasado cayó abruptamente. Ustedes a la izquierda de todo van a ver una caída fuerte, fuerte que llegó a ser, si no me equivoco, del 50-60%. Un montón cayó. Y esto tiene una explicación. La primera explicación es que más a la izquierda, que no se ve en el gráfico, porque no me entraba en la pantalla, venimos de una subida de años y años y años de tendencia alcista. Como les decía, las correcciones después de movimientos así son sanas. Esto pudo haberse tomado como una corrección en un análisis técnico, por supuesto, pero tiene una explicación fundamental. En marzo del 2022, Netflix perdió por primera vez en la historia clientes. Y esto fue un golpazo, porque esto es un mercado nuevo, no es como la Coca-Cola que lleva 100 años en el mercado. Esto es algo nuevo, es un producto reciente, es un producto de moda, en tendencia, muy susceptible a factores fundamentales como, por ejemplo, perder clientes o como, por ejemplo, la competencia que tienen debajo. Miren ustedes lo grande que fue el golpazo que sufrió Netflix entre febrero y marzo del año pasado, que hasta el día de hoy, después de 12 meses, después de 365 días, no nos pudimos recuperar. Con el precio por acción a $321 por título, no nos pudimos recuperar. Seguimos por debajo. Ustedes pueden interpretar como que todavía tenemos espacio a subir, por supuesto. Los clientes, me anoté acá, de Netflix al 31 de marzo, que es el último dato que tenemos, bien reciente, lo presentaron hasta hace
5 días, creo, una cosa así, 232,5 millones de clientes. De hecho, sumaron clientes, 1,75 millones. ¿Cuál es el problema o por qué no despegó si sumamos clientes? Porque no cumplieron las estimaciones. En estos mercados tan nuevos, tan novedosos, tan, digamos, novicios en el mercado, los factores fundamentales son determinantes. No cumplir las estimaciones es un motivo para que las acciones caigan, y no cayeron de milagro. No cayeron tanto, por lo menos. Superar las estimaciones, por otro lado, hace que el precio despegue así. Si ustedes ven varias subidas así, bien verticales a lo largo de este tiempo. Bueno, son estimaciones superadas, estimaciones trimestrales superadas. Las pueden revisar, pueden ir a los informes trimestrales. De hecho, yo, para sacar esta información, fui a los informes trimestrales. No es muy difícil. Buscan Netflix en Google, informe trimestral, y tienen el reporte para descargar. Se los da Netflix en bandejita para que ustedes se conviertan en inversores de ellos, básicamente. La competencia, no voy a hacer un repaso demasiado extenso allí. Vemos que es el rey, sigue siendo el rey. Disney Plus no le llega. Amazon, a pesar de incluir todo Amazon Prime, no le llega. HBO no le llega y Paramount no mueve el mercado. Por último, y para finalizar, vamos a repasar unos puntos interesantes de Netflix. El primero es la actualidad financiera. Netflix es interesante porque, a diferencia de otras empresas de tecnología, de las más grandes del mercado estamos hablando, es de las pocas que tiene alto beneficio en relación al ingreso que tiene. Netflix, para que se den una idea, cada 3 meses ingresa más de 7.000 millones de dólares. Lo que pasa es que no todo es ganancia. La ganancia es un 20%. La ganancia, ese 20%, es un montón. Un montón. 20% de ganancia cada trimestre. Es mucho más de lo que factura Amazon, es mucho más de lo que factura Facebook, es mucho más de lo que factura, no quiero decir Apple porque es la más grande, Microsoft. 20% es un montonazo. Entonces tenemos una actualidad financiera en cuanto a ganancias excelentísima. Por eso está tan alcista. Lo que pasa es que Netflix tiene un compromiso, y esto es difícil de encontrar, compromisos financieros muy fuertes. Netflix, para financiar su producción de series y películas, pide préstamos. Pidió préstamos siempre desde que se estandarizó como la plataforma de streaming por excelencia. Siempre, siempre, siempre. Y esos intereses en algún momento se tienen que pagar. Se pagan cada año. Y este es un gran gasto que tiene Netflix, el pago de intereses por los préstamos que saca. Lo que pasa es que de otra forma el negocio sería insostenible, y por eso lo reestructuraron. Acá vamos con el segundo punto, reestructuración del negocio. ¿Qué plantea Netflix recientemente? Bueno, vamos a crear cuentas gratuitas, ¿ok? No tenés que pagar, simplemente tenés que ver un poco de publicidad. Vos podés ser cliente en algunos mercados, no está disponible en todos, tengo entendido. Podés abrir tu cuenta, podés empezar a consumir contenido, ves publicidad y está. Lo que hace es copiar el modelo que utiliza YouTube. ¿Qué tenés en YouTube? La posibilidad de ver videos de YouTube eh, con publicidad, como siempre, como toda la vida, y la otra es pagar por YouTube Premium. Bueno, la suscripción de Netflix empieza a ser ahora, o verse ahora, a partir de ahora, como ese YouTube Premium, digamos. ¿Con esto qué logran? Aumentar su base de clientes. Un avance que ya estaba limitada, que ya parecía que habíamos alcanzado el techo. No hay más clientes que quieran pagar una suscripción. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dársela gratis. Se la damos nosotros a la suscripción. Eventualmente nos la van a pagar. Si vos te volvés adicto a una serie de Netflix, vas a terminar pagando esa suscripción. Perspectivas para el 2023, positivas. Si quieren que se los resuma, positivísimas. De hecho, para el segundo trimestre, que comenzamos recién, el 1 de abril, Netflix postula que ganará más clientes de lo que ganó en los primeros 3 meses. Veremos si es por producciones, si es por esto que les comentaba recién de la cuenta gratuita. Las perspectivas en principio son más optimistas que el año pasado. Proyectos a futuro, bueno, Netflix se invierte en diferentes sectores de otros mercados, por ejemplo el de los videojuegos. Tú puedes, por ejemplo, jugar a un jueguito dentro de Netflix pagando tu suscripción desde tu móvil o desde tu tablet. Y eso es algo que no todo el mundo por ahí sabe, o quizás sí, pero es una señal clarísima de que Netflix ve que se puede expandir a más sectores y generar dinero, porque ahora le está apuntando a otro mercado. Le está apuntando al mercado de las personas jóvenes que quieren, además de ver una película, jugar videojuegos. Y lo pueden hacer todo en el mismo lugar. ¿Me entiendes? Cada vez más dinero ahí, cada vez más inversión, cada vez más ganancias. ¿Más buy o más sell? Y con esto quiero terminar el análisis de Netflix. ¿Comprar o vender? Bueno, eso se lo delego a ustedes. Es una pregunta que le tengo que hacer a ustedes. Todo buen economista respondería, depende. ¿Depende de qué? Depende de la estrategia comercial que lleven, depende del capital,
depende de a dónde apunten, si a largo plazo, si a corto, si a mediano. No les podría decir yo si tienen que comprar o vender en 10 minutos de análisis de una acción comentada casi al pasar y corriendo. El análisis tiene que ser mucho más en profundidad y los datos los tienen ahí. La información está disponible en línea y si no, también se pueden apoyar en el equipo de profesionales que tiene Libertex, como les decía al principio, para mejorar su experiencia en los mercados. Seguramente no le digan que tiene que comprar Netflix o vender Netflix, pero le van a dar un panorama mucho más claro a la hora de tomar decisiones como esa. Por lo menos saber cuánto van a invertir o a qué tiempo, a qué periodo de tiempo apuntarle. Ahora sí, finalizando, quiero abrir el segmento de preguntas y respuestas. Por favor, como les decía, siéntanse libre de consultar. Yo fui rápido. Diego, Andrés, sí, por favor, adelante, no hay ningún problema. Gracias. Quería saber con respecto a Bitcoin, la liberación de las capturas que ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos podría provocar una caída macro de lo que es el Bitcoin, porque estuve analizando los soportes de la gráfica en tendencias anteriores y podría decir, no sé, obviamente podría estar equivocado, pero podría tocar en una caída macro los 13.300, $13.250. Entonces Bueno, quería saber si es posible una caída macro de la moneda. sí, una caída así se reflejaría en el mercado como un menos 50%. Es un montón. Durante 2022 tuvimos un menos 64. Imagínate tú si alcanzamos un menos 50. ¿Tardaríamos un año? ¿Tardaríamos menos? Son preguntas interesantes. Tú me lo refieres con el factor fundamental de la Reserva Federal. Si libera bitcoins, a ver, vamos a pasarlo limpio. El Bitcoin y las criptomonedas son activos que se mueven muchísimo por oferta y demanda. Sin oferta y sin demanda, no tendría ningún precio, no tendría precio directamente. Si nadie quisiera los Bitcoins o si nadie los vendiera, ¿qué vale? ¿Me entiendes? Si hay más oferta porque la Reserva Federal los libera, los pone en el mercado, por supuesto que podría haberse reflejado en el precio. El tema es cuánto libera la Reserva Federal. Un 50% de la cantidad de Bitcoin en circulación no tiene la Reserva Federal. Entonces, es difícil imaginar que el precio caería un 50% simplemente por la cantidad de Bitcoin que podría poner la Reserva Federal en el mercado. Habría que revisar, habría que chequear el dato, cuántos Bitcoins tiene la Reserva Federal disponibles para vender. Esa es una pregunta interesante que nos podemos dejar como tarea. Yo creo que debe ser menos de un 1% de los Bitcoins en circulación, así que por ese lado me quedaría tranquilo. Pero respondiendo a tu segunda pregunta, o al segundo hincapié en la pregunta de los $13.000, el primer nivel de soporte está en los 25 y el último está en el 0. Entonces ahí podemos trazar un montón de liñitas. El tema es no trazar tantas. Tenemos que ser claros en dónde vamos a ubicar nuestros soportes para establecer stop loss o take profits adecuados. $13.000, por supuesto, pero tendría que valer menos del piso que alcanzó a final del año pasado. Difícil. Excelente, Respondí muchísimas gracias. a su orden, caballero. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta que tengamos por aquí? Pueden levantar la mano, pueden comentar en el chat. Si no hay ninguna pregunta, podríamos dar por finalizado este seminario. Antes de finalizar, por supuesto, recordarles, Libertex propone servicios gratuitos. La idea es que ustedes tengan una mejor experiencia, un mejor paso del tiempo en los mercados financieros. Los servicios, por ejemplo, son, entre otros, servicios educativos, servicios de señales. Los asesores que están día a día comunicándose con ustedes les pueden proveer muchísima información al respecto de estas utilidades que tienen como idea hacer que ustedes sean más efectivos y más eficientes al invertir su dinero en el mercado de capitales. Sí, se puede comprar un activo por varios meses, sí, por supuesto. Recomendaría en ese caso, Álvaro, que le bajes al multiplicador, porque si no el swap te va a comer. Eh, Ideal multiplicador 1 si lo vas a tener en largo plazo. Tenemos opciones también de largo plazo, como le digo Álvaro, puede consultar a nuestros asesores para descubrir los productos gratuitos que le proponen estrategias de inversión, portafolios a largo plazo. Los servicios educativos también están disponibles y el servicio de asesoría, en este caso hablando directamente conmigo en una sesión de 15, 20 minutos aproximadamente, respondiendo sus consultas y hablando de los activos que usted más le guste operar, más les interese, más quiera conocer.
Creo que estamos entonces por ahora, pero me dirás tú. Pues creo que sí. Bueno, la verdad, agradecerles a todos los que asistieron a la reunión, ¿verdad? A la charla. Martín, como siempre, muchísimas gracias por tus aportes y por la explicación. Muy, muy interesante y bastante provechosa. Espero que para los participantes también haya sido así. Em, y no sé si querés agregar algo más y si no, entonces daríamos por finalizada la sesión. Agradecerles a todos por participar, por escuchar, por aguantarme, porque soy una máquina de hablar. Entonces, espero que esta clase de espacio se dé más seguido y prontamente nos podamos volver a encontrar por aquí, por los canales virtuales. Un placer, un gusto, que vuelva a repetir. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. José, Ah, perdón, ahí hay una pregunta, sí. sí, ¿tienes una pregunta, José? Quizás quería mandar solo un emoji. Ahí está. Ahora sí, muchas gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego. Bueno, hasta luego.